Muy bien. Bueno, hermanos, el cuarto tema para terminar este retiro. Vamos a terminar un poco temprano, quizás, Dios mediante. Y el cuarto tema es el servicio que agrada a Dios. Hemos conversado hoy acerca de buscar a Dios, de encontrarnos con Dios. Y este salmo nos lleva a pensar que el encuentro con Dios no es el fin, es el comienzo. ¿Okay? Nunca debemos pensar que la meta de la vida cristiana es conocer a Dios, estar en comunión con Él y ahí se acaba todo. Porque lo que Dios quiere hacer es llevarnos hacia el compromiso. Esta es la palabra clave para el cuarto estudio, la palabra compromiso. Compromiso. Y empiezo con una afirmación que les podría chocar. A ver qué piensan de lo que he puesto aquí en la separata. Dios no nos salva para nuestro bien personal. ¿Ya? Capten eso. Dios no nos salva para nuestro bien personal. Él nos salva para que le sirvamos. Ahora, es precisamente aquí que hay muchos creyentes que tienen una gran confusión, y por tener una gran confusión, al final nunca entienden y nunca gozan la salvación. ¿Por qué? Porque somos egocéntricos. ¿Qué es una persona egocéntrica? Es una persona que se centra en sí misma y quiere que Dios le atienda en todas sus necesidades, haciendo exactamente lo que ellos quieren que Dios haga, pero el momento que Dios le dice que Él quiere que tú hagas algo por Él, ya no nos interesa. Recuerdo una experiencia en Gales. Estaba de gira allá en Gran Bretaña, el país de Gales, y estaba compartiendo de la obra misionera aquí en Perú. Al fin de la reunión, una señora que ya tendría sus 65 años o más, se me acercó con lágrimas en los ojos y me dijo: Alex, no sabes la envidia que yo tengo de ti. Casi nadie me dice eso, así que me sorprendió, ¿no? No sabes la envidia, cuánto te envidio. Y hermano, ¿y por qué? Me dijo lo siguiente: porque tú obedeciste a Dios y yo no. A ver, cuéntame, hermana, ¿qué pasó? Y me dijo lo siguiente: me dijo que como jovencita ella sintió el llamado de Dios a la obra misionera. Se preparó para servir a Dios en el África. Llegó el momento para partir al África, ya había comprado su boleto, estaba lista para viajar. El último día en Londres, antes de subir al barco, se conoció con un joven. Y el barco se fue sin ella. Se quedó en Inglaterra. Porque en el fondo del corazón, lo que quería era casarse, no servir a Dios. Y Satanás presentó una linda oportunidad para quedar en Inglaterra. Ella me dijo: Alex, he lamentado esa decisión toda mi vida. He lamentado esa decisión toda mi vida. Y por eso te envidio, porque tú respondiste a la obra del Señor. ¿Cuál fue el problema con su vida? Es que, recuerda lo que hemos dicho, Dios ama la verdad en lo íntimo. Y ella no estaba siendo honesta con Dios en lo íntimo. Externamente ella quería ser misionera, aparentaba querer ser misionera. En lo íntimo quería casarse. Y lo íntimo ganó al final. Pero pagó un precio alto. Una vida mal gastada.
en sí misma, cuando debió haber entregado su vida al Señor. Yo tengo 30 años en Perú, trabajo incansablemente y me encanta lo que hago. Y yo quisiera empezar otra vez. Y yo quisiera tener 10 días a la semana. Y quisiera tener 60 semanas al año. Y quisiera tener otros 50 años para servir a Dios. No tengo. Pero me fascina servir a Dios. Me encanta servir a Dios. No lo hago porque me fascina. Lo hago porque Dios llamó. Pero cuando tú respondes al llamado de Dios, por tan difícil que aparentemente sea, te da un gozo y una satisfacción que nada más en la vida te puede dar. Vamos a pensar esta tarde acerca del servicio que agrada a Dios. Y aquí lo que tenemos que reconocer es que la persona que realmente ama a Dios lo va a manifestar en un espíritu contrito y humilde, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Noten esas palabras. Un espíritu contrito y humilde, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y les pregunto, en esa parábola del hijo pródigo, habían dos hijos, ¿no? Dos hijos. Había un hijo pródigo y había el hijo mayor. ¿Cuál era la diferencia entre los dos hijos? Piensa un momento. ¿Cuál fue la diferencia entre el hijo pródigo y el hijo mayor? La diferencia es que el hijo mayor nunca se quebrantó. Y porque nunca se quebrantó, realmente no servía a su padre. Trabajaba por su padre, sí, pero de mala gana. El hijo pródigo se quebrantó. ¿Y volvió para qué? Para servir a su padre. Ahí está la gran diferencia. Me atrevo a preguntarte esta tarde, ¿cuál de los dos hijos representa tu vida? ¿Cuál de los dos hijos representa tu vida? ¿Eres una persona quebrantada de espíritu, dispuesta a hacer lo que Dios pide sin poner peros? ¿O eres una persona que vas a servir a Dios, pero todo el tiempo medio renegando, reclamando, medio molesto, medio orgulloso, medio altivo, medio peleándote con los demás? ¿Cómo somos? ¿Hijo pródigo o hijo mayor? Dios quiere que seamos hijos pródigos. Que habiendo reconocido nuestro extravío, volvamos a Dios y entendamos que es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio. Y no hay cosa que Dios te pida que vas a decir no, porque es un privilegio. Dios te manda a la punta del cerro, tú vas ahí para servir a Dios, porque es un privilegio servir a Dios. Ahora, ¿cuál es el servicio que le agrada a Dios? Aquí, terminando este salmo, versos 13 al 19, David menciona 3 aspectos del servicio que agrada a Dios. Vamos a leer versículos 13 al 18. Hasta el momento David venía confesando su pecado, reconociendo su necesidad. Ahora empieza el servicio, ¿no es cierto? Note la palabra entonces, versículo 13. Una vez que Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha dado un corazón nuevo, nos ha devuelto el gozo y la alegría, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza.
porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Lo primero que quiero notar con ustedes de este pasaje es el servicio que debemos rendir a Dios. David aquí nos orienta acerca de qué significa servir a Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés estipulaba un servicio a Dios. ¿Pero qué clase de servicio? El Antiguo Testamento pedía un servicio material. Escuchen la palabra, material. Es decir, había que tomar animales, había que matarlos, había que llevarlos a un tabernáculo material, había que cumplir con toda la ley externa material de Dios. Ahora, David no venía haciendo todo eso. Cada vez que David pecaba, ofrecía un cordero. Cada año había el día de la expiación. David ofrecía miles y miles de animales. David cumplía con todo el ritual externo. Este pecado cambió su vida. Cuando Dios lo restaura, Dios le enseñó a David algo muy especial. Dios preparó a David para el culto del Nuevo Testamento. Él estaba viviendo 1000 años antes, pero el Espíritu Santo, a través de esta experiencia, le prepara a David para el culto de la iglesia, el culto del Nuevo Testamento. Porque lo que David entiende aquí, que al fin y al cabo, lo que Dios quiere no son esos animales. David se da cuenta, ofrecer animales es fácil. Hasta yo me pregunto, no sé, lo pueden pensar ustedes, yo me pregunto, después de haber cometido pecado, ¿David habrá ofrecido algunos sacrificios? Creo que si volvemos a leer el relato del pecado, vamos a leer en un momento dado, dice Betsabé, después de cierto tiempo ella se limpió ceremonialmente de su sangre. Así que lo más probable es que después de haber pecado, David continuó ofreciendo esos sacrificios rutinarios, pero sin un corazón quebrantado. Y David cumplió al pie de la letra la ley de Moisés. Pero ¿qué encontró David? Que habiendo cumplido al pie de la letra la ley de Moisés de ofrecer sacrificios por todas clases de situación, la conciencia de David no quedó tranquila. No se sintió perdonado David. Y David empieza a pensar, ¿por qué no? Y Dios le lleva a David a pensar, porque lo que Dios quiere no son esos sacrificios externos de animales. Lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios no va a despreciar. Y como David no estaba mostrando eso, todos los animales que él ofrecía eran por las puras. Aunque la ley lo pedía, para David era por las puras. Porque no limpiaron su conciencia y Dios no la había perdonado. Así que David empieza a reflexionar y se pregunta, ¿pero cuál es el servicio que Dios quiere? Y David se da cuenta en ese salmo que hay dos elementos del servicio a Dios que Dios quiere. El primero es alabanza. Lo primero que el pecador debe hacer, cuando Dios nos ha perdonado, debemos alabar a Dios. Dios nos salva para alabar a Dios. Ahora, aquí hay que detenerse un momento y reconocer lo siguiente. El hombre natural,
El hombre o la mujer en su pecado no alaban a Dios. Entiéndalo bien. El pecador no alaba a Dios. Tú no puedes invitar a la iglesia, sí, lo puedes invitar. Le puedes animar a cantar. El pecador puede abrir los labios. El pecador puede cantar con nosotros. Pero el pecador no está alabando a Dios. Está cantando. Es otra cosa. Porque en el corazón del pecador hay rebeldía contra Dios. Lo último que él quiere hacer es honrar a Dios y glorificar a Dios. Nunca piensen, hermanos, nunca piensen que puedes invitar un pecador a la iglesia y mientras está en su pecado, él puede alabar a Dios. No puede alabar a Dios. No quiere alabar a Dios. Puede cantar, le pueden gustar los cantos, pero no es alabar a Dios. La alabanza empieza cuando Dios nos da un corazón nuevo. Lo que el hombre natural hace es quejarse de Dios. ¿Has notado eso? El hombre se queja de Dios. Hace mucho calor un día, otro día hace mucho frío. Un día se quejan, llueve demasiado. Otro día no llueve suficiente. ¿Has notado eso? Y pregúntate, el día que la temperatura es excelente, ¿el pecador alaba a Dios por eso? Qué lindo Dios, qué lindo día Dios nos ha dado hoy. No vas a escuchar al pecador decir eso. El pecador se queja, no alaba. Eso es lo natural al pecador. Dios tiene que cambiar nuestros corazones para darle gloria. Y esta es la primera marca de la conversión. La primera marca de que una persona tiene un corazón nuevo es que le nace rendir culto a Dios. Le encanta alabar y glorificar a Dios. Y por eso tenemos cultos, ¿no es cierto? Los cultos en la iglesia son para que los creyentes con corazones nuevos alaben a Dios. Y permítame aclarar este punto, hermanos, que temo hoy en día la iglesia se está olvidando. Escuchen bien. El culto no es para entretener a los santos. Yo escucho al fin de algunas reuniones, hermanos salen diciendo, uy, qué lindo fue el culto. A veces salen diciendo, uy, qué apagado está el culto. Como si el culto es para ellos. El culto no es para ellos. Hermanos, en cierta manera, no voy a exagerar, pero en cierta manera no importa lo que nosotros sentimos. Porque el culto no es para nosotros. El culto es para Dios. Al fin de un culto, la pregunta que hay que hacer es la siguiente. ¿Qué pensó Dios del culto? Es la pregunta. No si cantaron bien, si estaban entonados, si tocaron bien. Eso es irrelevante. Dios está mirando el corazón. ¿Hemos alabado a Dios? Porque el culto no es para entretener a los santos. El culto tampoco es para que los músicos se exhiban. No es una exhibición. Yo digo constantemente a los ensambles en nuestra iglesia, recuerden, hermanos, ustedes no están ahí para un concierto. Lo importante no es lo que ustedes hacen. Lo importante es lo que la iglesia hace. Ustedes solo sirven para ayudar a la iglesia a cantar. Y no se quejen si la iglesia no canta. Porque su papel es dirigir el culto en tal manera que esos miembros empiezan a cantar y bendecir el nombre de Dios. No por la música, no por el ambiente, sino porque sus corazones han sido tocados. Somos salvos para alabar a Dios. No convirtamos, hermanos, el culto en idolatría. Hay mucha idolatría en la iglesia evangélica hoy en día. La idolatría de los músicos. Terrible pecado.
Y nos olvidamos de este punto fundamental. Los pecadores hemos sido salvos para glorificar a Dios. Y lo que hacemos en la iglesia debe glorificar a Dios, no los ensambles o los músicos. Obviamente damos gracias a Dios por los dones. Y Dios merece la mejor música que podemos dar. Pero es a Dios a quien hay que alabar y glorificar. Y es muy importante, hermanos, ¿ya? Entonces la alabanza primero a Dios. El segundo elemento de nuestro servicio es enseñar a los pecadores. Bueno, no leí el versículo correspondiente, espero que ustedes lo siguieron ahí. Versículo 15 es el versículo de alabar a Dios. Versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ahora, el segundo aspecto del servicio a Dios es enseñar a los pecadores. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahora quiero que ustedes noten aquí 3 detalles que David enfatiza. Espero que este día, espero que una cosa que están sacando es la importancia de los detalles, ¿ya? De mirar las palabras, de reflexionar sobre los detalles. Hay muchos creyentes que leen superficialmente la Biblia y no sacan la esencia del pasaje de la Biblia, porque no estamos prestando atención a los detalles. Hay que prestar atención a cada palabra. La primera palabra para notar aquí es la palabra enseñaré. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos. Ahora, obviamente hay muchas formas de enseñar a Dios, a los pecadores, acerca de Dios. Hay muchas formas de hacerlo, pero tenemos que asegurar, hermanos, que estamos enseñando. No estamos entreteniendo. Algunas iglesias funcionan como si lo que Dios nos pide es entretengan a los transgresores en sus caminos. Es enseñar a los transgresores tu camino. Y hermanos, hoy en día hay una tremenda falta de conocimiento bíblico y doctrinal en la iglesia. Tremenda falta de enseñanza bíblica y doctrinal. El otro día en las redes hay un grupo que se llama algo como Teología y Biblia o algo así. Y gente plantea preguntas. Y una pregunta que alguien planteó fue la siguiente: ¿qué significa la palabra católico? Ah, qué interesante, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra católico? Y empecé a leer lo que la gente decía. Y decían una barbaridad. Decían cosas como: católico significa anticristo. Otro dijo: católico si no es Satanás, porque es la ramera. Toda clase de insulto a la iglesia católica. La pregunta no era ¿qué es la iglesia católica romana? La pregunta es ¿qué es la palabra católico? Y había cientos de respuestas. Y las cientos de respuestas pusieron una cosa en claro: en la iglesia evangélica hay tremenda ignorancia. Tremenda ignorancia. Y las redes sociales están llenas de barbaridad, escrita por evangélicos que no tienen la menor idea de lo que están diciendo. Una falta de formación. ¿Cuál es el problema? No estamos enseñando a los pecadores, justamente. Ese es el problema. Y hermanos, no tiene mucho sentido que la iglesia evangélica sea 15% del Perú. Millones de evangélicos por todos lados de iglesias. Si hay un alto porcentaje de ignorancia espiritual. No tiene ningún sentido eso. 1000 veces tener menos evangélicos, pero mejor formados, que tener una cantidad de evangélicos o gente que se llama evangélica y en las redes ponen claro su tremenda ignorancia espiritual. ¿Te imaginas los inconversos lo que piensan nosotros? ¿Te imaginas los inconversos leyendo eso, diciendo estos evangélicos, unos tontos, ignorantes, no saben lo que están diciendo?
Qué vergüenza para Dios, ¿no es cierto? Somos su pueblo. Debemos estar honrando a Dios. David dice, este es el servicio a Dios. Hay que ofrecer a Dios adoración. Y hay que servir a los pecadores, enseñándoles tu camino. Noten otro detalle, ¿a quién hay que enseñar? No dice, entonces enseñaré a la iglesia tus caminos. No dice, entonces enseñaré a los piadosos tu camino. ¿Qué dice? Entonces enseñaré a los transgresores tu camino. Y aquí, hermanos, Dios me da duro a mí. Porque yo paso casi todo mi tiempo enseñando a la iglesia. Y la pregunta que Dios me hace a mí, y Alex, ¿y tú cuándo enseñas tú a los transgresores? Bueno, trato un poco en nuestra iglesia de enseñar vida abundante a algunos grupos. Pero estoy seguro que Dios quisiera mucho más de mí. Yo necesito enfrentar el desafío de Dios. Dios diciéndome, Alex, búscate algún pecador y enséñale. Pasas tanto tiempo enseñando a los santos. Pero aquí dice, enseñaré a los transgresores tus caminos. Obviamente los transgresores podían ser personas en la iglesia que han caído en pecado. Y voy a enseñarles a ellos los caminos de Dios. El camino del perdón, el camino de la restauración, pero noten eso, hay que buscar transgresores. Y en tercer lugar dice, enseñaré a los transgresores tus caminos. Noten lo que no dice. No dice, enseñaré a los transgresores mi experiencia, mi testimonio. No dice eso. Dice, enseñaré tus caminos. Hermanos, no importa mucho lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo que importa es cómo Dios trata con las personas. Claro, nuestro testimonio tiene lugar. Nuestro testimonio ilustra lo que Dios a veces hace, cómo Dios obra en la vida de alguien, pero Dios tiene muchas formas de obrar. Así que usa tu testimonio, mas no enseñes tu testimonio. ¿Ya? Usa tu testimonio, mas no enseñes tu testimonio. Enseña los caminos de Jehová. Es lo que hay que hacer para servir a Dios. Así que esta tarde preguntémonos, ¿estamos haciendo estas dos cosas? ¿Qué significa servir a Dios con la alabanza? ¿Sabe lo que no significa? ¿Sabe lo que no significa? Servir a Dios con la alabanza no significa llegar al culto y empezar a cantar. Lo que todos hacemos, ¿cierto? A veces llegamos tarde, a veces llegamos corriendo, a veces llegamos con muchas preocupaciones, a veces llegamos distraídos, están cantando el Señor, yo entro cantando y saludando a mis amigos y... ¿qué estamos haciendo? Servir a Dios en la alabanza significa antes de ir a la iglesia, en tu casa, prepara tu corazón para ir a alabar a Dios. Toma el Salmo 122.